en defensa de la vida y la familia. Queridos amigos de NSE, bienvenidos a este programa, nuevamente, en defensa de la vida y la familia, donde llevamos varias semanas hablando de esa necesidad de la educación sexual, quiénes son los responsables, etcétera. Y hoy vamos a tocar un aspecto que muy pocas veces del que muy pocas veces se habla hoy en día, y es la necesidad de educar para el pudor, y unido al pudor, la necesidad de la amistad. Una frase de Santa Jacinta Marto, que en otros programas también la hemos mencionado, y es cuando ella dice, ya estando bastante enferma, poco antes de morir: vendrán modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. ¿Qué tiene que ver esto con el pudor? Vamos a tocar estos puntos en el programa de hoy, acompañados de Rosalba González, nuestra psicóloga provida, que ya nos está acompañando en otras ocasiones. Bienvenida, Rosalba, a este programa. Gracias, hermana, por esta invitación, y me uno a ese preámbulo de este programa, así que les pedimos a todos que estén muy atentos, porque muy pocas veces se habla del pudor, pero cuánta falta nos hace profundizar en este tema. Bueno, pues empezamos directamente, Rosalba. Vamos a hablar primero qué es el pudor y por qué es tan necesario, pues no solo para la educación, sino para la vivencia del día a día y poder vivir nuestra dignidad de hijos de Dios. Pienso, hermana, que el sentido del pudor se va despertando cuando vamos nosotros atravesando las diferentes etapas de desarrollo, y ya la intimidad va resultando y nos va hablando del pudor que tenemos que tener. Aunque, bueno, tenemos que decir las cosas como son, en el día a día y en nuestras épocas, pareciera que hablar de pudor es como ya una cosa muy anticuada, eso ya no se usa, eso era de otras épocas. Para algunos, el término de pudor les resulta como, eso es un término de mojigatas. Así es. A otros les parece que es como esconder algo indecente que cada uno de nosotros tenemos. Pero qué equivocados estamos, porque el pudor es ese sentido que todos nosotros tenemos de guardar y conservar, defender, proteger la dignidad humana. Y toca también el pudor con la expresión verdadera de un amor auténtico. Así es. El pudor es una virtud que se desliga, que forma parte importante de la virtud de la castidad. Ese amor entero, auténtico, que tenemos primero para Dios y luego pues para nuestros hermanos, y también que se entrega en un matrimonio indisoluble, ¿no? Realmente. Y es lo contrario como a lo que, esta vergüenza, ni es vergüenza ni es miedo, sino es un proteger innato que tenemos, aunque tristemente por las circunstancias del mundo actual nos lo hacen perder desde muy pequeños a los niños, ¿no? El mostrarse, el no respetar el propio cuerpo. ¿Por qué tiene que ver esto con la dignidad, Rosalba, de la persona? El pudor, como decía la hermana, que nos lo hacen perder desde pequeños, pareciera que en el ambiente familiar, en el ambiente de hogar, cuando seguramente no tenemos que salir al trabajo, entonces vamos asumiendo un vestuario como muy ligero, y vamos estando así todo el día, y si el niño no quiere vestirse, pues lo dejamos así, no solamente lo dejamos así, sino que celebramos eso. Entonces vamos perdiendo ese sentido de orden y de respeto por nuestro cuerpo. Por eso sea también la oportunidad para ratificar lo que en otros programas hemos dicho, de la responsabilidad que tenemos como padres para educar en el pudor, para educar en el respeto de nuestro cuerpo. Así es, fíjate que aquí en este libro que venimos usando, y que ojalá también las personas que nos ven pudieran conseguirlo, aunque es un poco antiguo, se llama La educación sexual, y es una colección dirigida por el padre Jesús Urteaga, que ya falleció hace unos años, pero dice, ¿no? No hay que olvidar que el pudor es un instinto natural que protege espontáneamente la propia intimidad, es algo espontáneo.
es el respeto del propio cuerpo, que deben Ujú. aprender los hijos, lo que no se debe ver, mostrar, tocar, etcétera. Sí, como un don de Dios, el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, o sea, no es una mercancía, no es un objeto de exhibición, que es lo que tristemente a lo que a través de la moda, los medios de comunicación, el internet, hemos llegado hoy a que tener el cuerpo como un objeto. Ya el cuerpo se convierte en un objeto de exhibición, en un objeto de mercancía. Si voy a vender una crema de dientes, ya tengo que estar mostrando no los dientes, tristemente, ¿sí? Y entonces, cuanto más se muestra, más bonita estás o más bonito estás, o cuanto más se marca, más bonito estás, cuando en el fondo lo que estamos haciendo es del cuerpo un objeto de placer, un objeto de atracción, y no pues ese templo de Dios que tiene una función, ¿no? Que en el fondo es pues un medio para poder amar a Dios y para poder entregarnos totalmente como personas. Y es que también el pudor como sentimiento Ujú. es un valor muy importante porque es el darnos cuenta de que tenemos una intimidad, de que nosotros no somos simplemente un existir público y para prestarnos a ese mercantilismo del cuerpo que en todas las expresiones lo vemos el día de hoy. Vamos viendo eso, nos parece que vamos aceptando, nos parece normal y ya, como dice la hermana, si queremos anunciar una crema dental, pues lo natural es que la imagen se presente completamente desnuda. Y eso va taladrando en cada uno de nosotros con ese orden interno, porque también en ese orden espiritual, que es donde el pudor se convierte en virtud, porque es ese orden que nosotros debemos tener de acuerdo a nuestra dignidad. Es que nos olvidamos de algo muy precioso que todos tenemos y en el afán de figurar, en el afán de presentarnos de alguna manera, entonces olvidamos nuestra dignidad. Y es el pudor el que nos recuerda que nosotros tenemos una dignidad de personas humanas y que como tal debemos respetar nuestro cuerpo y que en todas nuestras relaciones ese respeto y ese pudor debe estar presente. Así es. El pudor es la guarda, la coraza, la armadura, por decirlo de una forma, de la virtud de la castidad. Esa virtud que nos lleva a dar ese amor íntegro y ese amor auténtico, ya sea en una vida de entrega a Dios o ya sea en una vida también de matrimonio. La castidad matrimonial es una virtud también de la que poco se habla hoy en día. Y el pudor no es ni mojigatería ni miedo, al contrario, es esa defensa que viene innata, que tristemente la vamos perdiendo porque desde pequeños pues ay, pues como es pequeño, que lo visto de cualquier forma, cambio, enseño a los niños a cambiar o a bañarse delante de los hermanos. Pero si es un niño, pero el niño va creciendo desde pequeño y va creando unos hábitos y va viendo la importancia en la propia familia, cómo andamos vestidos en casa, qué demostraciones tenemos en casa los esposos delante de los hijos, en el colegio, en lo que se ve en la televisión, en lo que se ve por la calle. Esto es, la educación no es cosa de un momento, es una vida, ¿no? Y si yo quito la guarda, si quito esa coraza, lo que estoy haciendo es dejar expuesto un don, algo grande, que poco a poco lo voy a perder. Y voy a poner un ejemplo antes de irnos a la pausa, y es un ejemplo que le ponemos a los niños, ¿no? Entonces uno dice, a las mujeres, cuando les dices, bueno, mira, no vas modestamente vestida, ¿eh? No es una forma pudorosa, bueno, es mi cuerpo, ¿no? Y si yo tengo un grupo de niños y dejo un pastel de chocolate en medio, no lo toquen. Entonces, lo normal es que me doy la vuelta y el niño, ¿qué va a hacer? Meter el dedo y metérselo a la boca, ¿no? Entonces, si yo quito a la castidad, al cuerpo, esa coraza del pudor, pues tristemente el cuerpo va a acabar siendo un objeto, que es lo que nos pasa hoy, ¿no?
Y es así. Así es, hermana. Y es algo muy importante que debemos de tener muy claro. Por eso, al comienzo del programa decíamos qué tan importante es comprender el pudor, porque en la línea que tú estabas hablando, vemos cómo de pronto como padres exigimos no te vistas así, no hagas eso, no hables así, etcétera, etcétera, pero no hablamos realmente ni les damos a los hijos el contenido para que este valor, esta virtud sea asimilada y practicada. En esa medida, cada uno de los hijos se convierte en el custodio de su propio pudor. Así No es es. la exigencia ni la autoridad que se impone, es el conocimiento del gran valor que, como dice la hermana, es una envoltura, es una protección de todo nuestro ser. Así es. Y vamos a seguir hablando de esto en la segunda parte de este programa. No se nos vayan, los esperamos en unos minutos. Desde el momento en que San José fue designado para hacer con Jesús en la tierra las veces del Padre, el Redentor lo miró siempre como Padre suyo y le obedeció en todas las cosas. ¿Y no será deber nuestro honrar a quien así ensalzó el Rey de los Reyes? Afortunadísimo San José, qué gloria para ti ser tenido por Padre de Jesús, y qué felicidad para nosotros el saber que eres también nuestro Padre, pues somos hermanos de Jesús. San José, socórrenos con tu paternal patrocinio. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y seguimos, queridos amigos de NSE, en esta segunda parte de nuestro programa En Defensa de la Vida y la Familia, hablando de la necesidad de la educación para el pudor. Estábamos hablando, vamos a retomar el tema, Rosalba, y hablemos de la práctica, este pudor que incluye y cómo se puede vivir. Si estamos hablando de que el pudor se origina en la intimidad que todos descubrimos de nuestro ser, esta intimidad tiene también que ver con el pensamiento, con los sentimientos y con la intencionalidad. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que aparentemente no mostramos la intencionalidad que tenemos? Y ahí está justamente esa virtud del pudor, para poder compartir, hablábamos nosotros, de esa amistad tan necesaria que todos necesitamos en un momento dado, que se nos escuche, que se nos comprenda. Y ahí está también el respeto y el pudor en los sentimientos, en la expresión que comunicamos nosotros, las dificultades que tengamos o los problemas, y la intencionalidad, porque a veces cargamos a la dificultad como en la posición de que somos víctimas, y entonces vamos distorsionando realmente el acontecer de los hechos de una forma veraz. Así que una de las cosas que tenemos que hacer como padres de familia es educar en la amistad, educar en el sentimiento, educar en la voluntad, educar en la verdadera intención. Es decir, se me viene en este momento, hermana, la hipocresía, ¿no? ¿Cuántas veces actuamos con hipocresía, aunque aparentemente la fachada no lo muestre, pero allá en el fondo de esa hipocresía está justamente el pudor?
Así es. Y miren, y poniendo también ejemplos prácticos, y vamos a coger más ejemplos de la vida de los santos, ¿no? Porque Ujú. recuerdo el caso que lo habremos, muchos de las personas que nos siguen a través de NS ya lo conocerán, de Mari Carmen González Valerio, esta niña española del año 1936, por esa época, y ella Dios le dio muy marcado esta virtud del pudor. Cuenta a su madre y lo cuenta en su vida, ella es venerable ya, que en una ocasión, pues su madre le encantaba vestir a la moda y le compró un trajecito muy bonito de playa, ¿no? Ajá. Y se lo puso y la niña pues dijo que todo el mundo le decía a la mamá, a la abuela, que se veía muy bonita. Sin embargo, dijo, yo así no bajo a la playa porque no me veo modesta. Y su madre al principio se enfadó porque qué caprichosa esta niña, y lo más que logró fue que se dejara fotografiar con ese traje, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando llegaba Navidad, ¿qué quieres que te traigan los Reyes Magos? La niña escribía camisitas, camisitas, camisitas. ¿Y por qué camisitas, Mari Carmen? Porque quiero ser muy modesta. Fue algo que resplandeció en ella, Dios, el Espíritu Santo se lo dio de una forma pues muy marcada, pero es algo que realmente los niños tienen innato, ese cuidar el cuerpo, no mostrar más de lo normal, etcétera, de lo normal, o sea, de lo que se puede, de lo que no produce ya ocasión de pecado al prójimo. Por esto también lo unimos con lo de Santa Jacinta. El pudor es esa coraza, que decíamos, de esa virtud de la castidad, que si la quito, pues peco yo y estoy provocando que otros pequen al mostrar lo que no debo mostrar, lo que incita a otros a pecar. Luego también aquí, si no quiero pecar, quita las ocasiones de pecado, quítalas para ti, porque si yo estoy exhibiendo partes de mi cuerpo que no debo exhibir, estoy siendo causa de pecado, luego yo también peco, quítalas para los otros. Y no solo eso, o sea, también evitar ver todo aquello que hiere el pudor, lo que ya hemos hablado en otros programas, el tema de la pornografía, todo esto que se hace por internet, el sexting, etcétera, a causa de esta falta de pudor, ¿no? Y realmente, si no hay pudor, no puede haber una amistad verdadera. Esto es algo muy importante porque nos están vendiendo la necesidad Ujú. o la moda de mostrar, de perder totalmente el pudor, y esto luego lleva pues a caídas en la castidad, a relaciones eh, sexuales fuera del matrimonio, aun con personas casadas, caídas, etcétera. Lleva a embarazos no deseados, lleva a abortos, etcétera, etcétera. Esto es una cadena, pero todo empieza por guardar esta virtud tan importante que es el pudor, y que esto empieza por casa. Así es, hermana. Y ahora que hablas de que empieza por casa, muchas veces uniéndonos a la idea que estábamos tratando de la intencionalidad, muchas veces en las reuniones familiares, como que empezamos a hablar de cosas que atañen solamente a la intimidad de los vecinos o de Ujú. algún familiar, sin darnos cuenta que están los niños, y los niños, en lugar de aprender esa virtud del pudor, como que vamos diciéndole a los niños, uno se puede meter en cualquier momento en la vida de los demás, y no solamente meterse, sino empezar a hacer juicios. Así Esto es. también tiene que ver con la educación del pudor, con la educación del sentimiento y de la virtud del pudor. Así es. ¿Y por qué se une esto? Porque estamos hablando de los dos temas, educar para el pudor y la amistad. ¿Por qué se une Rosalba con el tema de la amistad? Porque nosotros somos, lo hemos repetido varias veces, hermana, pero bueno, una vez más, somos seres sociales. Así es. Y entonces siempre vamos construyendo interacción, relación con el uno o con el otro. Y es allí cuando muchas veces nos parece que hablar de cosas que no tienen un tinte decoroso para nosotros, pues tengo que hablarlo es con la amiga a escondidas porque con mi mamá no se puede. Y ahí Ujú. vamos perdiendo ese pudor, ese orden, ese respeto a nuestro cuerpo. Así es.
Y por eso también no es solamente lo que veo, lo que muestro, sino también de lo que hablo y lo que escucho, porque, perdón, hoy en día, por ejemplo, canciones que están de moda, que te subes a un autobús, a un taxi o a donde sea, y tienen puesta la emisora y unas canciones y unas conversaciones que son totalmente en contra del pudor y que de una ya te llevan con el pensamiento y la imaginación a situaciones que en el fondo son ofensa de Dios y que nos están quitando el vivir el verdadero amor dentro de la familia, dentro del matrimonio o dentro del estado de vida que cada uno tenga. Rosalba, en los pocos minutos que nos quedan, un consejo práctico que tú quieras dar a las personas que nos siguen a través de NSE, padres de familia, estudiantes, etcétera, todo el tipo, mujeres, sobre este tema, esta necesidad del pudor, algo práctico. Yo pienso, hermana, que para todos nosotros, padres, adultos, docentes, etcétera, debe haber una responsabilidad muy clara y es la de no dejar entrar en nuestros hogares, en nuestras instituciones, en nuestro trabajo, ese mercadeo de la intimidad, porque el mercadeo implica un valor y ese valor económico acaba realmente con la dignidad y el respeto que como hijos de Dios debemos tener con nuestra vida. Así es, muy bien. Y por lo tanto también invitar a las personas que han estado viendo o escuchando este programa de miremos en nuestra vida personal cómo estamos viviendo esta virtud del pudor para evitar las consecuencias negativas que tiene el vivir contrarios, de forma contraria a esta virtud. Revisemos nuestro armario, las prendas de ropa que utilizamos, ¿sí? Los lugares que frecuentamos, las imágenes que vemos, las conversaciones que tenemos y además cómo inculcamos esto a nuestros hijos. No es a nuestros hijos, a nuestros alumnos, etcétera. Primero, cómo lo inculcamos con nuestra forma de vida, con el ejemplo, que es importantísima la coherencia, y luego también cómo lo transmitimos a través de nuestra palabra y de nuestra enseñanza diaria. Muy importante, no puede haber amor auténtico si no hay pudor, porque no estaré amando a la persona, sino estaré amando un objeto, un cuerpo, etc. Y viviendo el pudor se evitan muchas situaciones de las que se viven hoy en día, aún dentro de la propia familia, el tema de abusos, etcétera, violaciones, faltas de respeto, todas las que se quieran, etcétera, etcétera. Así que, y esto, meditémoslo precisamente a la luz de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella, pues es el ejemplo de modestia, de pudor y sobre todo de esa vivencia de amor auténtico. Así que animamos a todos a que esto sea una realidad y que podamos crear esos lugares de amor auténtico en cada sitio que nos encontremos. Muchas gracias. Gracias, Rosalba, por acompañarnos en este programa en defensa de la vida y la familia, y gracias a todos los que nos siguen a través de NSE. Los esperamos en un próximo programa. En defensa de la vida y la familia.